Ángel, Hola, César. Quería que me ayudaras con un tema. ¿Me escuchas? sí, te oigo. Porque en tu historia siempre hubo una necesidad vital de experimentar al ser, porque nada tenía sentido, no, incluso te querías morir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te quiero pedir ayuda porque es que en mi caso no es nada así. Entonces, como si para mí casi que fuera imposible soltar los últimos lastres porque como que todo va bien, por así decirlo. Interior parece que todo está controlado, exterior todo controlado. Entonces, no, me parece que al no tener esa necesidad, como yo te he escuchado a ti y otros maestros, estoy cayendo en un engaño y me va a costar mucho trabajo por esa sensación de bienestar que tengo, que parece que voy como sobrado, por así decirlo, no, no esa necesidad de indagar para experimentar al ser y entonces estoy siendo un poco engañado, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Quién es el yo que piensa todo eso? Y cuando las cosas van bien, la gente no indaga, no siente la necesidad de indagar. ¿Mm? Esa sensación de bienestar es porque la mente no está preocupada, está, digamos, bastante tranquila. ¿Mm? Pero la sensación de bienestar es el resultado de un entorno agradable, placentero, cómodo. ¿Mm? Aún así, ¿mm? ¿Quién lo experimenta? Sigo siendo yo. ¿Mm? Si la situación cambiara repentinamente, la experiencia o la reacción sería diferente. ¿Mm? Y ahí nos daríamos cuenta de que, el señor yo todavía está aquí y no me había dado cuenta. ¿Mm? Es el mismo yo, ¿sí? Agradado o desagradado. ¿Mm? Agradable o desagradable. ¿Mm? Se podría decir que el estado de bienestar es real, pero lo que lo produce es ilusorio. Las circunstancias, el entorno. ¿Mm? Habría que ver si esa sensación de bienestar continuaría si las circunstancias fueran diferentes. Es que si tengo un atisbo, o lo que tú me comentaste la otra vez, es como eso que queda, parece que ya para mí es suficiente. ¿Sabes? No, no quiero volver otra vez como a indagar, por así decirlo. Y Queda como una especie de temporalmente un bienestar por esa experiencia que se tuvo. ¿Y quién la tuvo? Es temporal. Surge el yo de nuevo y dice que él es el que la tuvo y dice que eso es suficiente. Claro, estoy adicto a eso. ¿A Estoy qué? adicto a eso. A ese yo que se siente ese bienestar por esa experiencia. Parece que con eso ya es suficiente. Me tienes que vender que lo otro es mejor. Es la pérdida de identificación con el cuerpo. Si aquí y ahora tienes la certeza de ser conciencia
no limitado al cuerpo, entonces, ok. Si el pensamiento yo o yo soy el cuerpo no ha desaparecido, la indagación debe continuar. Realmente aquí y ahora es mi experiencia directa, mi conocimiento directo de que yo, lo que yo soy, no es ni el cuerpo ni la mente, que yo soy conciencia sin nombre, sin forma. Eso es un atisbo. ¿Eh? Lo que uno atisba es uno mismo, no es algo, ¿sí? Que la mente luego dice, ¿sí?, que lo experimentó y que con eso es suficiente. ¿Eh? El hecho de que ya surja la mente y reclame ser el experimentador, ya hay que cuestionar ese pensamiento y al pensador. Y nuestra identidad como tal, porque pareciera que yo soy ese que dice que lo experimentó y que con eso es suficiente. Es decir, identificación con o como el pensamiento yo y ese pensamiento. ¿Mm? Es la trampa agradable, placentera de la mente. Mm. La mente no tiene que buscar nada porque lo tiene todo a la mano. ¿Sí? Es decir, está quieta. Y de una u otra forma, ahí está. Puede que develada inclusive esa sensación de bienestar de la realidad misma, pero todavía está el yo, de nuevo, que reclama ser el experimentador. ¿Mm? Está quieta, no está muerta. ¿Mm? A menos que yo ya, la palabra yo no se refiera al cuerpo. ¿No? Que se sepa que el yo, que lo que yo soy, lo que uno es conciencia, aun cuando haya conciencia de cuerpo y de mundo y de pensamiento y de todo lo demás. Mm. Por eso es que la gente no indaga o ni siquiera se interesa en estos temas cuando todo va bien. Si la mente existencialista generalmente no. El pensamiento existencialista no se manifiesta cuando la vida es agradable, placentera, cómoda. Generalmente la búsqueda sucede cuando hay sufrimiento porque surge la pregunta, ¿cómo erradico el sufrimiento? Y voy Pero buscando, y voy buscando instrumentos o cosas que creo que van a erradicar el sufrimiento, que el sufrimiento se erradica, ¿m?, con la obtención de algo, ¿no?, o el deshacerse de algo, y después nos damos cuenta de que no es así. ¿M? ese sufrimiento lo tuve cuando empecé con la espiritualidad, porque me daba la muerte, qué va a haber después, qué va a ocurrir. Entonces, pues me agarré a esto. Pero, claro, como ahora parece que estoy en un colchón, parece que ha bajado el suflé de esa búsqueda que tenía intensa, que parece que antes tenía más, esa búsqueda más intensa que ahora. Ahora como que se ha bajado el suflé
de esa búsqueda de realmente lo que antes necesitaba para quitar ese miedo, ese saber qué va a pasar después. Parece que ahora se ha perdido. Y digo, bueno, ¿qué necesito para volver a reengancharme en ese fuego interior? El deseo por el autoconocimiento, ¿sí? El deseo por saber quién soy realmente. Pero por eso te pregunto a ti, porque tú lo sabes y yo no. Entonces tú me tienes que vender eso para que dentro de mí rompa los esquemas. Claro, rompa los esquemas de que ese suflé en el que estoy es mejor, pero tú me tienes que vender que no, porque tú sí lo estás experimentando. Yo no estoy experimentando el autoconocimiento, yo estoy siendo engañado. Entonces tú Yo no, me tienes que vender yo no puedo vender, que yo no puedo- yo no le hago propaganda a la conciencia. de la conciencia a la conciencia. No, la conciencia, ese es otro cliché espiritual. No, de la conciencia a la conciencia. Me acaba de acordar una historia que nos comentó el señor Ratanlal al principio, cuando conoció a Baba, ¿no? Sus primeros viajes, los primeros encuentros con él. Alguien le dijo, mire, si Baba te da una entrevista y te pregunta qué quieres, porque generalmente te preguntaba, ¿qué quieres? Digo, ¿qué haces? ¿Qué quieres? Generalmente eran esas dos preguntas. ¿Y tú qué haces? Ah, ¿y tú qué quieres? Ah, muy bien, muy bien. Y si tenía algo que agregar, pues él decía algo, pues, ¿no? Entonces le decía, si te pregunta que qué quieres, dile que te dé devoción. Mm. Y le dio la entrevista y Pablo le preguntó qué quería. Y él le dijo, devoción. Devoción es amor por la verdad. El amor por la verdad es amor hacia uno mismo. Amor hacia uno mismo es ese estado de ensimismamiento. En Putaparte había muchas tiendas y la mayoría de las tiendas, los dueños eran musulmanes y cachimiris. Y ahora dijo, ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieres devoción? Ok. Ahora en la tarde, cuando salga a la calle, voy a salir a buscar en la tienda a ver si consigo un poquito de devoción y si la consigo te la traigo. Eso es algo que uno desarrolla, si no es algo que nadie te lo da, ¿no? Todo depende de cuánto quiero saber quién soy realmente. Y eso definitivamente produce una introspección, ¿sí? Introversión, mm, autoatención, como lo quieran llamar. Si quiero saber quién soy, pues debo observarme a mí mismo, ponerme atención a mí mismo. Lo único que yo puedo decir es que no hay nada que se compare con nuestra realidad, ni la situación más agradable, más cómoda, ni el placer de los placeres. En el sueño profundo no hay absolutamente nada. No hay mundo, ni objetos, ni circunstancias agradables o desagradables. No hay cuerpo, no hay mente, no hay nada. ¿Mm? Y yo creo que no hay nada que alguien espere más durante el día que la hora de dormir. ¿Sí? Yo no creo que haya nadie que durante el día, inclusive si sales de farra, ok, llega un momento que dices, "Ah, lo que realmente ahora quiero es dormir, descansar".
Inclusive si una persona consume LSD a las 6 7 horas, el cuerpo ya está agotado, dice, ah, Dios mío, quiero que se me pase, porque quiero descansar, quiero dormir. Por lo tanto, esa es la experiencia más agradable y más deseada, la ausencia de todo. Ni siquiera la ausencia de todo, sino el conocimiento de sí mismo que sucede en la ausencia de todo. ¿Me sigues? Pero en el sueño profundo no es claro el conocimiento de sí mismo. Todo el mundo sabe que es en el sueño profundo. ¿Mm? Y todo el mundo experimenta su realidad, pero no lo tiene muy claro. ¿Mm? Por eso es necesario el esfuerzo o la indagación o el acto voluntario de autoobservación para conocerse uno mismo como conciencia en la vigilia. Es un descanso de la mente, ¿no? Más que descanso de la mente, la conciencia no está cansada de nada. La conciencia no la afecta ni la cantidad ni la calidad de los pensamientos, ni de las sensaciones, la conciencia es completamente inafectada. La conciencia no tiene que liberarse de nada, la conciencia no sufre de nada, de nada, de nada, de nada, nada. La mente no sufre, la mente es sufrimiento o placer, pero los dos son estados mentales, por lo tanto son ilusorios porque son temporales. Claro. Es que me lo estás haciendo ver ahora. Mm, Es una burbuja, es una burbuja. mm. Es temporal y, Eso es lo que se conoce como Ananda Maya. ¿Sí? Maya, ilusión o ilusorio. Ananda, bienaventuranza, bienaventuranza ilusoria. ¿Eh? claro, Que, es que me estoy dando cuenta ahora que me lo estás explicando, que que es, es una ilusión, una burbuja y va a durar poco. claro, es Y ilusoria, esa misma conciencia está ahí presente y se está dando cuenta. claro, porque Y está está la en esa creencia, burbuja. está la creencia que deriva de las circunstancias, del entorno, de las condiciones económicas, físicas, intelectuales o de cualquier otro tipo. Es decir, de cierta forma es real, pero se cree que deriva de algo. ¿Me explico? Cuando la Claro. mente deja de buscar, entonces lo que sea, ¿ok? Entonces se queda quieta, no está muerta y pareciera que fuera ella la que está experimentando a la conciencia, que es el estado de lo que llama la bienaventuranza, plenitud, como quieras. Pero es el resultado del hecho de que la mente está quieta. Como no está muerta, sino solamente quieta, a lo que las circunstancias cambian, entonces la mente se agita de nuevo. Mm. Sí, ahora está surgiendo el entendimiento que me quieres dar. Mm. Esa burbuja, sí, sí, la estoy viendo ahora con más claridad como una ilusión temporal y el yo el que está disfrutando temporalmente de esa experiencia que ha surgido de Pues ser esa conciencia. la mente todavía está allí como la experimentador. Sí. Y la bienaventuranza, Y haciéndome creer que esa es mejor experiencia que cuando no está él.
Cuando no, Es- como cuando no está él, entonces quién sabe de qué cosa. Si él no está, ¿cómo sabe ni siquiera de algo o de su propia ausencia? O sea, que Claro. la mente tampoco puede hablar de su propia ausencia porque no estaría allí. Y cuando está presente, no podría decir acerca de su propia ausencia. Sí, pero como está presente, te dice que, que estuvo cuando Oh, antes, claro. exactamente. Entonces, Claro, te lo sabe toda y te hace creer eso. exacto, objetiviza el estado de bienestar, que es el estado Claro, natural de ser, ni siquiera del claro, ser, de ser. claro, claro. Para cuando el ego desaparece, entonces la bienaventuranza no es algo que se conoce o se experimenta, es lo que se es. ¿Ves cómo me lo estás vendiendo? Y no te lo Muy estoy- bien. Eso sí, muy bien. Claro, esa es la ayuda que necesitaba. Eso es otra cosa, pero Claro. Que si no, el ego aquí vence. No, no queremos que venza. Ni tú ni yo. Ni yo. el vendedor de la conciencia, puerta a puerta. Muy bien, En ese Ananda Maya Kosha está todavía el yo que experimenta la conciencia. Esa es la correcto, experiencia que surge, claro, correcto, tan agradable. Esa es la que me tiene enganchado. correcto, correcto. Pero ahora me he dado cuenta cuando me lo estaba explicando que aunque fuera agradable, era como un truco, un juego, temporal, una ilusión. Como ya, ten cuidado, como que no, que como metiendo un poco de la conciencia. No, no, que no te El hecho de que malinterpretes. hayas levantado la mano y hayas hecho la pregunta o el comentario, quiere decir que la conciencia desde adentro está sonando la alarma. Pero Claro, claro, como no puedo seguir la guía interna, ¿sí? De los sin nombre y de los sin forma, entonces tengo que recurrir al nombre y la forma que representa, ¿m? A los sin nombre y sin forma. claro, claro. Ay, que Yo nunca, tengo más, de hay todo más lo- confianza de perdón, to- hay de más todos los confianza años, en ti. Perdón, dime, dime. ya que de todos los años que tengo hablando con la gente de esto, nunca me lo habían preguntado o me lo habían pedido así. Necesito que me lo venda. Porque sé que eres conciencia y confío más en ti que en mí mismo, como esa conciencia como tú has explicado. Ese sin nombre y sin forma todavía no tiene la fuerza, entonces requiero la Intu- fuerza desde fuera. Intuyes que soy conciencia. Claro. La única manera que tú sepas que yo soy conciencia es que tú sepas que tú eres conciencia. La intuición te dice, hay algo allí que Entonces, cuando estamos aquí hablando y me veo en ti, no me veo ya como conciencia. si la pregunta no surge, si fuera cierto, Claro, en ese momento no surge, en pero ese, después vuelve ese Ananda, ese luz que queda detrás como de, he sido yo el que lo ha experimentado. ese tienes que matarlo. Claro, pues eso, eso es Aleluya. difícil, Eso es lo que quiso decir Buda. Si ves, cuando ves al iluminado, si lo ves, mátalo. pero eso es difícil. Y como es, ni siquiera es, no es difícil ni fácil. No existe. No existe quiere decir no soy yo el iluminado. Yo soy la luz, no el iluminado, la luz. Y cuidado con la palabra luz, porque la conciencia no es luz. Se refiere a ella como luz porque como sin luz no se puede ver,
Significa realmente que sin conciencia nada puede ser. Seguramente cesa de todas tendencias espirituales de tantas y tantas y tantas generaciones, ¿no? En esta mente, ¿no? Que me cuesta trabajo soltar al iluminado, ¿no? Si lo piensas, si piensas que es así, tú mismo creas la dificultad. Piensas que es difícil, crees que es difícil y tú mismo creas la dificultad imaginaria a través del pensamiento. Es decir, yo lo estoy creando, la Correctamente. dificultad. Pues esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Porque uno se piensa que no lo estoy creando yo, sino que hay algo ahí que te tiene atrapado. El ego, Y soy yo. el ego manifiesta esto y le echa la culpa a otro. Pues sí, eso hace. Hasta inventa un Dios para decirle, tío, y entonces. La ignorancia no es otra cosa que el resultado de nuestra inatención. La culpa la tienes tú, ¿sí? Una persona o alguien en el mundo, si no, alguien allá arriba, Dios. Pero hay tres dedos que señalan para acá. Ahí tienes suerte porque el producto lo estoy vendiendo con el 50% de descuento. Muy bien, me Una, está ayudando muchísimo. una promo. Claro, porque haces autoobservación y pareciera que para algunas cosas sí funcionara, pero para otras te dice, no, no, pero es que esto no es, aquí no es la autoobservación, aquí es algo que está dentro, que tú no puedes, y sabes, y se monta como trae otro cuento ahí que no es simplemente hacer la misma autoobservación para una cosa y para esta que está surgiendo ahora, es exactamente la misma, Por ¿no? Pero eso, te hace creer que la sí. indagación como analgésico. Cuando me duele la cabeza me lo tomo, pues, si no me duele, ¿para qué? Pero el yo que experimenta lo agradable y lo desagradable es lo mismo, ¿sí? Pero si es que lo hemos escuchado de ti mil veces, pero cuando le ocurre a uno no se entera. Generalmente cuando las situaciones son agradables, la tensión se relaja. Eso pasa mucho, te lo digo porque nos pasó a nosotros, a mí me pasó, o a algunos les pasó y nos los hicieron dar cuenta, a Dios gracias, estando en India. Claro, Entonces estás en un ambiente, aunque estés en el mejor, en el sitio más auspicioso, el mismo estado de bienestar generado por las circunstancias, te relaja y te olvidas de qué haces ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay que estés allí que estés en otra parte? ¿Mm? ¿Me explico? sí. Tengo mi buen trabajo, tengo mis buenos ingresos, aquí todo es barato, tengo la cantina que me cuesta nada, el cuarto me cuesta nada. Aquí vivo yo, pero tranquilo. Y en esa época estaban dando visas de residentes. Se podía aplicar
a residencias, no, no como, no como un proceso de migración formal, pero te daban un permiso para estar en India permanentemente y lo podías seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo, ¿no? Entonces, nada, y el señor Ratanal nos decía, pues, ¿qué hacen aquí? Comer, dormir y ya, porque ¿qué más están haciendo? Es decir, lo que estás es comiendo y durmiendo prácticamente porque no estás haciendo más nada, ¿sí? Y es interesante también porque el señor Ratanal, Baba no los dejó mudarse permanentemente a Puttaparthi hasta que el karma que tenían que pagar no hubiera sido agotado. Dice, no, cuando se agote tu trabajo, entonces te vienes. Y ahí no vivía nadie, por lo menos de esos grupos, si no, los mandaban, váyase para su casa, a su pueblo, termine su tarea. Y toda esa gente que vivía ahí, inclusive eran personas que tenían muchísimos años ya, pues, o sea, estaban retirados y además habían hecho, toda su vida trabajo social, entonces, véngase para acá ahora. Se relaja, uno se relaja. ¿Mm? Es Narada. Sí, Krishna le dice un día, Narada, tengo sed, tráeme un poco de agua. Y Narada coge el camino hacia el río que quedaba lejos. Y en el camino encontró una muchacha bellísima, pero bellísima, encantadora. Y empezaron a conversar y conversar y conversar. Y la muchacha le invitó a su casa y conoció la familia. Y bueno, y se enamoraron y se casaron y pasaron los años. Y de pronto hubo una inundación en el pueblo y lo único que él veía por todos lados era agua, agua, agua. Y cuando vio solamente agua, 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 dijo, Krishna, se me olvidó, Krishna, se me olvidé de él. Uy, 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 uy. ¿Cómo de diferente se escucha un cuento? ¿Por qué se lo había escuchado? ¿Porque había perdido a su hijo y tal y cual? Todo eso. Antes, ahora. Es muy diferente. Porque ahora es que lo estoy viviendo. Entonces me estoy dando cuenta que estoy cayendo en ese engaño de todo ese cuento. Que cuando lo escuché antes, pues jajaja, jojojo. Pero ahora te das cuenta que estás cayendo en ese engaño, que te estás perdiendo de Krishna. Y te estás quedando De en ti, esa historia. de ti mismo. Krishna no es otra cosa que nuestra realidad, es nuestro verdadero ser, nuestra propia conciencia. Mm. Todas esas historias fueron diseñadas para el buscador porque la idea de que del buscador tiene de sí mismo, de qué es un buscador, de qué es el cuerpo o de qué es la mente. ¿Mm? Todo lo que hemos escuchado o leído de aquellos que realmente saben de lo que están hablando, si realmente estábamos interesados en el tema, ¿ok? Yo creo que aunque no, todo eso llega al momento en que viene a tu rescate. Nada de eso es en vano, absolutamente nada. Todas las experiencias que tiene todo el ser humano es simplemente para su progreso espiritual. Lo entienda la persona o no, lo acepte o no, lo crea o no,
todo río va de camino de regreso al océano. No hay un río que vaya hacia el cielo, todos van de bajada. Es que ese es el fuego que necesitaba, las palabras que estás diciendo, para que volvieras de dentro y darme cuenta de que estoy siendo Narada y me estoy perdiendo de ser Krishna. Y ese cuento, ya te he dicho, lo escuché muchas veces y era una maravilla, pero es que ahora ha tocado de otra manera. Ahora ha tocado como verdad y viéndose aquí como en mí mismo. Y es brutal. Estás viendo aquí y dices, ah, pero se está realizando. Estoy realizando el cuento que escuché tantas veces, pero ahora se está realizando y ahora el fuego ese, esta vez, como un miedo, ¿no? No te experimentes como nada más. ¿Ves cómo lo vendes bien? Como diría una amiga nuestra, qué maravilla. Se ganó el premio del vendedor del año. Sí, porque tocas la tecla, por eso se te pregunta, porque tocas la tecla y el cuento que necesitas y ese cuento o el otro cuento, lo que has contado, lo que has dicho, lo has escuchado muchas veces, pero en este momento se hace real. Y cuando se hace real te das cuenta de lo que experimentarías si siguieras haciendo nada. Es decir, se acelera todo eso dentro de ti como si experimentara ese karma. ¿Eh? ¿Y dónde ibas a llegar? No ibas a llegar a ningún sitio satisfactorio, al sufrimiento. Entonces es como se realiza en un segundo aquí, pla, 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 como si acelerara todas esas imágenes dentro. Y te das cuenta de eso, que está contando el cuento, pero cuando lo escuchas, ah, sí, 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 es verdad, qué bonito. Pero luego se realiza dentro y dices, ah, vale, 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 vale. Ese es el fuego que necesitaba. Por eso se dice que hasta que no desaparezca el ego, el satsang es necesario. Sí, eso lo dices tú muchas veces, pero yo creo que la mayoría el ego lo quiere tapar como si fuera una especie de eslogan de, no, no, pero es real, porque se convierte esas palabras dentro de ti, se crea eso realmente y experimentas lo que ocurriría si siguieras por ahí. Entonces, al tú verlo, no necesitas pasar una vida entera o dos vidas para darte cuenta de eso. En 5 minutos se realiza dentro de ti. Y tú dices, claro, por ahí no tengo que ir. Tengo que volver a la autoobservación porque por ahí ya sé dónde me va a llevar. Pero no porque me lo imagine al ver el cuento, sino como si viera el karma dentro. Correcto. Y es curioso porque cuando he ido bajado aquí al salón y puesto esto, no había pregunta, pero empezó a surgir todo esto como un volcán. Y entonces me he empezado a dar cuenta de todo esto porque no me estaba dando cuenta. Ha sido como, ah, ahora te vas a dar cuenta y lo vas a tener que exponer para que te des cuenta de que por ahí no va bien. Es decir, por lo menos el interés en estar contigo hace que surja eso y si hay un engaño va a surgir. Tú lo verás y me ayudarás. Por lo menos ese interés no lo he perdido. Por ahí tengo suerte. Porque si no, sí.
estaría perdido, claro, porque ¿quién me iba a sacar de ser Narada? Sería imposible. Fíjate, y esto me recuerda a una cosa que escuché hace poco de Ramana, y no estoy diciendo que yo haya, que sea lo mismo, ¿no? Pero cuando a su madre y a otros devotos, con la práctica de ponerla en el corazón y en la mente y que se fuera acelerando el proceso del pensamiento al corazón para que se fueran yendo todas esas vidas que le quedaran, ¿no? Y que así realizaron al ser. Entonces, como que tú al ir hablando del cuento, se iba acelerando dentro y se veía todo lo que podía ocurrir existencialmente si siguiera por ahí. Karma, Claro, más y acción, entonces, más actividad, claro, busca, claro, alcanza, obtén, deshazte, obténlo, deshazte, agárralo, suéltalo, llévalo, tráelo, súbelo, bájalo. Qué cansón. claro. Mm. Ahora lo estoy viendo. El buscador ardiente está cansado de sus actividades. Quiere reposo, sí, quiere descansar en paz. Mm. Realmente significa morar en su fuente, sí, disolverse en su fuente, hasta ser la fuente misma. Una de las cosas que me llamaba la atención de Ramana decía, yo no le digo a nadie que venga para acá ni que se vaya, ni le digo a nadie que tiene que hacer, que no tiene que hacer, cuando muchas veces hacía una sugerencia. ¿Sí? ¿Será posible mm, que alguien pueda acompañar a la señora a la estación del tren para que Ujú. no se vaya sola? Pero no, no. mm, Él mismo dijo, ¿no? Que el gurú que le dijera a un ardiente buscador que tenía que hacer algo, no era un gurú, era un asesino. O sea, que el buscador ya estaba harto de sus actividades. ¿Mm? El buscador que entendió, aunque todavía sea ignorante de su realidad, sabe que no tiene escapatoria de la acción. ¿Mm? Entonces simplemente se dedica a la autoindagación, autoobservación y deja que la actividad no tiene deseo por la acción. Sabe que la acción es inevitable. El karma es prácticamente acción, más que destino. Es decir, lo que está destinado a hacerse. ¿Mm? Es que es impresionante, porque eso también te lo quería, no que lo tenía como una pregunta y ahora lo estás respondiendo, Mm. como esa necesidad de, vale, no pongas totalmente a hacer autoobservación porque como que tienes que estar consciente de algo para que salga perfecto. Y entonces como una forma de limitar la autoobservación, el hecho de que tengo que hacer algo de manera perfecta, tengo que estar presente en esa acción. Si hay autoindagación durante la acción, la idea de que la acción es perfecta o imperfecta no surge. Y acción se considera aquella donde surge el yo, ¿no? El hacedor. Si el hacedor está sumergido en su fuente, entonces la acción de quién y de qué cosa. Aparte del pensamiento, yo estoy haciendo, no hay acción. Y aparte del pensamiento, esto está sucediendo, no está sucediendo nada.
En el sueño profundo no hay idea de acción porque no está el hacedor. La diferencia entre la vigilia y el sueño profundo en relación con el autoconocimiento es que hay conciencia de el entorno, ¿m? Pero no hay idea de hacedor, experimentador, conocedor, ¿sí? Voluntad individual, porque el sentido de individualidad está ausente, bien sea temporalmente o permanentemente. Aunque la conciencia es todo, lo verdaderamente real es esa conciencia que no dice y no hace nada. Correcto. Lo otro es temporal, ilusorio, como una burbuja. Te das cuenta que va a ser como una burbuja. No es diferente, no es diferente al sueño con sueños. O no tenemos otro cuerpo, a veces tenemos hasta otro cuerpo en el sueño profundo. ¿Sí? Y la esposa es diferente, y los hijos son diferentes, y el trabajo es diferente, y el mundo es diferente, pero todavía nos identificamos, ¿sí? Con o como ese cuerpo en el sueño. O sea, no hay diferencia realmente entre el sueño entre el sueño onírico y la vigilia. Aparte de que la vigilia pareciera que fuera un poco más larga y que aquí estamos en control de todo. Es que es una maravilla. No me canso de escucharte porque es que lo que dices se realiza, se va realizando. Es que es una maravilla. Es que va realizando eso. Estás hablando del sueño con sueños como, y la vigilia como lo mismo y se va realizando. Lo vas viendo ahora, se va Yo, realizando. yo no me canso de hablar de esto. O sea, ¿cómo te explico? No hay el deseo de hablar de esto o el interés de hablar de esto, ¿m? Pero a uno no le importa hablar de esto, siempre y cuando el interés de la otra persona sea real, sincero. ¿Me sigues? Sí, 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 O sí, sea, sí. yo me cansaría de hablar de esto en términos físicos. No sé, que la garganta se te canse, te duela porque ya tanto hablar se irrita o el cuerpo pues necesita descanso naturalmente. Pero Es que es muy no es porque diferente haya, no es cuando... porque haya una pasión por No, hablar de esto tampoco, sino hay una, simplemente si de manera espontánea surge por un interés real, muy bien. pero es que en ti no es como si estuvieras teniendo una charla espiritual con alguien. En ti es diferente. Es que Se aquí no, realiza lo que vas diciendo. porque no, Lo vas realizando dentro de ti, lo vas sintiendo, te lo está haciendo real en ese mismo momento. la Eso es la conversación es impresionante. práctica, bien sea en términos de teoría, de conceptos, de conocimiento como tal, o en términos de cómo realizo o experimento Claro, ese conocimiento directo. La conversación es práctica, si no, no tiene la más mínima utilidad. Eso es a lo que me claro. refiero si la conversación es real, porque la motivación es real, ¿no? De lo Es contrario, que es una maravilla. es simplemente como que hablamos de, no sé, Pero César, es que tú, claro, tú ahora ya lo ves desde tu perspectiva, pero para esto es una maravilla porque me acuerdo la gente cuando decía con papá allí, cuando está con él es que están realizando el ser en ese momento, es que estoy contigo y se va realizando todo, es que es una maravilla. Ahora mismo es una experiencia impresionante ver cómo se va realizando tus palabras y cómo se va dentro, ahora te viene el miedo porque si vas por ahí, ahora sientes eh, eh, esa conciencia, ahora es que el cuento, es que se va plasmando todo. No sé, tener la suerte de eso que se había leído yo, escuchado, vivirlo en directo,
como tú lo tuviste que vivir en tu momento con Baba y con Ratalal, es que es impresionante, es una maravilla, es un verdadero milagro, que un concepto esté cargado de esa conciencia y se vaya realizando en ese instante. Muy bien, Pues muchas gracias, a la orden. bajo la mano. Muy bien, muy bien. Ok. Y de verdad, infinitas gracias No, ni lo mencioné, por que pueda vivir este momento, ni lo que mencioné. A la orden, es fascinante. a la orden.